¿Cómo andan, gente? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar de esta pelea que ya está confirmada, pero falta que se oficialice, que se va a hacer en diciembre, a mediados de diciembre aproximadamente, y va a ser la pelea de Isaac el Pitbull Cruz en contra de Lamont Roach. Un peleón en cuestiones de estilos, a mi entender, porque si vamos a los papeles, puede ser una pelea completamente para un lado o completamente para el otro. Yo creo que no va a haber un punto medio, si se quiere. Si se lo analiza bien esta pelea, no va a haber un punto medio, a mi entender, principalmente por cuestiones de estilos, lo cual también hace a esta pelea tan interesante. Ahora bien, ambos comparten un pasado, pero no genuinamente porque hayan peleado entre sí, sino porque comparten a un mismo oponente, y ese rival es Gervonta Davis. Gervonta Davis, quien tuvo una pelea complicada contra el Pitbull Cruz por cuestiones de estilos, porque el Pitbull no para de presionar, pero que aún así se llevó una cómoda decisión, a mi entender. A mi entender, esa pelea Gervonta Davis la gana muy bien. Y por otro lado está Lamont Roach, un Lamont Roach que le hizo también un peleón a Gervonta Davis, llegándolo a tocar en cierto punto de la pelea, llegándolo a lastimar si se quiere, haciéndolo perder el balance, con un contragolpe precioso, la verdad. Y termina en empate, una polemiquísima decisión que para mí es completamente errónea, porque en esa pelea debió haber ganado Lamont Roach. También por una cuestión de la caída de Gervonta Davis, porque Gervonta Davis lleva la rodilla a la lona a mediados de la pelea, a mitad de la pelea más o menos, tras recibir un golpe, si bien no fue un golpe potente por parte de Lamont Roach. Por cuestiones de reglamento, esa caída debió haber sido legítima, y si no es por la caída, Gervonta Davis, sin que el árbitro, sin que el referee dé las indicaciones, se va a su esquina que lo asistan. Está bien, es para limpiar la cara, pero es algo que lo tiene que hacer el referee. El referee es quien tiene que dar la orden, el quien tiene la potestad dentro del cuadrilátero para frenar la pelea y que alguno de los dos boxeadores sea asistido, ya sea por la esquina o por algún médico. No es algo que el boxeador pueda decidir cuándo hacerlo y cuándo no. Sí, pero el producto del pelo que tenía Gervonta Davis era incómodo. Bueno, tiene que pelear así, bajo esas condiciones, o el referee tiene que ser quien detenga las acciones para que su esquina, o el mismo referee en este caso, porque una acción tan sencilla como limpiarle el rostro lo puede hacer el referee. Entonces es una acción que debió haber estado controlada por el referee, por el tercero sobre el ensogado, y no se realizó de la manera correcta, a mi entender. Por lo cual ese descuento de puntos ya le daba a Lamont Roach una victoria clara, más por encima de la victoria que ya se merecía, a mi entender, porque esa pelea a mí me termina dando un 115-113 en favor de Lamont Roach. Y no es porque Gervonta Davis haya hecho un papel terrible, un papel desastroso, sino porque genuinamente Lamont Roach mereció ganar esta pelea. Sorprendió su primer pelea en 135 libras. Recordemos que Lamont Roach ya habría peleado en 130, él era campeón de la OMB en las 130 libras y aún lo es, a pesar de hacer una pelea en 135 y su próxima pelea en 140 libras. Y hablando de las 140 libras, es ahí donde quiero centrar el punto de esta pelea. Principalmente porque Isaac el Pitbull Cruz ya está acostumbrado a las 140 libras, ya tiene varias peleas ahí. Tiene una pelea en contra de Rolando el Rolly Romero, que le gana por nocaut y vence al Rolly para poder tener ese título de las 140 libras. Luego vence también a Tayiro Fierro, se realizó una especie de revancha, la cual no llegó a hacerse, no llegó a ir al ensogado porque Tayiro Fierro habría tenido problemas con el pesaje. Si bien dio el peso, no se iba a recuperar de la mejor manera, y su esquina, Robert García, también decidió retirar a Tayiro Fierro de esa pelea. Luego de que Tayiro se retira de esa pelea, el Pitbull Cruz sube al ring con Omar Salcido, un Salcido que iba a pelear en esa misma cartelera pero a 8 asaltos, y termina peleando a 10 o a 12, no recuerdo bien, pero termina peleando a más asaltos de los que ya tenía programado, con un día de anticipación tomando la pelea en contra del Pitbull, y le aguanta la pelea completa, le aguanta los 10 rounds al Pitbull Cruz, recibiendo castigo, sí, pero al fin y al cabo aguantándole la pegada. Un Pitbull Cruz que para mí ya perdió la pegada en 140 libras, regala mucho peso para mí, regala muchas ventajas físicas, y es lo que lo termina perjudicando en cierta manera al Pitbull Cruz en las 140 libras. Si bien su estilo puede funcionar de una mejor manera, creo yo, en 135 por cuestiones ya de peso, por cuestiones físicas, en 140 ya se lo ve más mermado. No ganó pegada y es una realidad, y tampoco es que ganó más resistencia a los golpes.
porque Taller Fierro llega a conectarlo con poder en cierta medida. También el Rayo Valenzuela lo toca ahí con ese upper, con los cross también. Le hizo una pelea muy complicada a Valenzuela. Pero justamente hablando de Valenzuela, quiero que vayamos al siguiente punto, por el cual yo creo que esta pelea se le va a hacer complicadísima al Pitbull Cruz, pese a estar a un oponente, al menos en papeles, más pequeño que él, porque Lamont Roach nunca peleó en las 140 libras, es campeón de las 130, tiene un empate en 135 con Gervonta Davis. Y yo no creo que tampoco ese Gervonta Davis sea parámetro para nada, para poder decir que Lamont Roach es un grandísimo boxeador, o un boxeador mediocre, o un boxeador normal. Ahora bien, el siguiente punto que quería tocar con lo del Pitbull Cruz y el Rayo Valenzuela es que si vemos las declaraciones posteriores del Pitbull Cruz a esa pelea, no hay autocrítica. No hay autocrítica en el equipo del Pitbull Cruz, no hay autocrítica en el Pitbull Cruz, no hay capacidad de ajuste, no hay absolutamente nada en cuanto a reflexión post derrota con el Rayo Valenzuela. Las declaraciones del Pitbull se limitaron simplemente a decir que los jueces no sabían de boxeo, que él había ganado la pelea, que él había hecho un plan de pelea perfecto prácticamente, lo pintaba de esa manera, que se veía ganador por 8, por 9, por 10 rounds, que el Rayo Valenzuela se dedicó a correr. Y yo creo que ese tipo de mentalidad, junto con que su entrenador es su padre, son cosas que lo perjudican al Pitbull Cruz en cierta manera, por una cuestión de que si tu reflexión final, luego de una derrota, luego de un paseo como el que le pegó el Rayo Valenzuela, porque Valenzuela, si bien el Pitbull lo llega a tocar con alguna mano a lo largo del enfrentamiento, a lo largo de los 2 asaltos, el Pitbull Cruz no tiene el control de la pelea prácticamente en ningún momento, al menos en ese encuentro. Y si tu autocrítica va a ser que te robaron la pelea, que los jueces no saben de boxeo, que no saben puntuar los jueces, que esto no es boxeo amateur, que tu rival corre, si tu autocrítica es esa, no vas a mejorar prácticamente nunca. Y ahí está el punto al que quiero ir, que el Pitbull Cruz tiene cosas para mejorar, y yo creo que sí, con un enfoque adecuado, con un entrenador adecuado, a mí me encantaría que el Pitbull Cruz entrene por ejemplo con el Panda Najar, pero con un enfoque adecuado y con un entrenador más capacitado, o con una segunda mirada si se quiere también así, yo creo que el Pitbull Cruz puede mejorar bastante, puede exprimirle muchísimo más a su estilo y llevárselo a las 135 libras, donde ahí se puede ver su mejor versión a mi entender. Yo creo que le hace falta eso al Pitbull Cruz para ganar esta pelea en contra de Lamont Roach, porque Lamont Roach es un boxeador que no pierde la cabeza, no pierde la calma, no pierde la paciencia, sabe que en algún momento va a tener la oportunidad de contragolpear, la oportunidad de pivotear y golpear, va a tener esa oportunidad en algún momento y lo sabe muy bien Lamont Roach porque tiene las herramientas para poder hacerlo. Tiene la capacidad de poder ajustar, la capacidad de poder pensar a lo largo de la pelea, y yo creo que eso es lo que se le va a complicar más que nada al Pitbull Cruz, la capacidad con la que puede pivotar, con la capacidad con la que puede contragolpear Lamont Roach a Isaac. Ahora bien, el tema del peso va a ser fundamental porque si bien Lamont Roach era grande para 130 libras, incluso en 135 no desentonó, nunca vimos su resistencia o su pegada en 140 libras. Ahora, si gana más resistencia o más pegada en 140 libras, va a ser un auténtico monstruo, va a ser candidato a ganarle a cualquier púgil de las 140 libras por el boxeo y porque si encima gana o bien mandíbula, gana más resistencia a los golpes o gana más pegada, va a ser un boxeador muy complicado de vencer en las 140 libras, creo yo. Pero nunca vimos su resistencia real en esta categoría. Por lo cual creo yo que Lamont Roach, si bien es un boxeador estratégico, un boxeador que mide bien, tiene que tener 3, 4 asaltos capaz para poder entrar en calor, para poder tomar distancias. Y ahí creo yo que está la clave de victoria para el Pitbull. Hacer uso de su estilo, aprovechar su estilo y arrancar rápido, arrancar muy rápido, arrancar potente, para poder tomar a Lamont Roach frío, entre muchas comillas, si se quiere decir así, y poder llevarlo o a la lona o lastimarlo temprano para poder después recolectar la recompensa que sería justamente un knockdown o un knockout. Pero si Lamont Roach sobrevive a la tormenta de golpes que es el Pitbull Cruz en estos primeros 3 o 4 asaltos, creo yo que la pelea va a ser completamente de un solo lado. Creo que Lamont Roach va a desarticular poco a poco al Pitbull Cruz a medida que pasen los asaltos, a medida que pase la pelea, y quien no te dice que incluso llega o a mandarlo a la lona o a complicarlo muchísimo, a hacerlo retroceder, como lo hizo en algún momento Taller Fierro. Está bien, Lamont Roach no tiene esa garra mexicana de irse al cruce, pero tiene precisión, tiene muy buenos contragolpes y tiene precisión, y lo vimos contra Gervonta Davis, que es un púgil para mí que tiene mejor defensa que el Pitbull Cruz.
porque al Pitbull Cruz le entra muchísimas manos. Está bien, se defiende con el Picaboo y eso le hace esquivar muchos golpes, pero aún así le entran muchas manos contra púgiles que son más precisos, si se quiere, como por ejemplo el Rayo Valenzuela. Pero bueno, esta es mi opinión de momento de esta pelea. Luego veremos a medida que se vaya acercando la fecha cómo va el campamento de ambos, qué tan grande está Lamont Roach, si se adaptó al peso o no. Pero de momento mi opinión es esta. Si sobrevive Lamont Roach a los primeros 4 asaltos, la pelea va a ser completamente para él, si logra salir entero de ese primer tercio de pelea. Pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que Lamont Roach tiene oportunidades de vencer al Pitbull Cruz? Los leeré en los comentarios y espero verlos a todos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.